la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró otra de las autopistas que fueron prometidas por infinidad de gobiernos del pasado, pero nunca pudieron construir la supercarretera. Solo le prometían al pueblo, pero nunca cumplían. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, prometió a los pueblos de Nayarit iniciar y concluir la supercarretera que va de Bucerías a Puerto Vallarta. Y hoy, a unos cuantos días de terminar este año 2024, la presidenta de México corta el listón inaugural. Con esto queda por concluida el tercer y último tramo de la autopista Jala-Puerto Vallarta, la cual significó una inversión de 2.024 millones de pesos, que disminuye el tiempo de traslado de 5 a solamente 2 horas y media de Guadalajara a Puerto Vallarta y de 3 horas y media a solo 1 hora y media de Tepic a la costa sur de Nayarit y Jalisco. Esta nueva autopista tiene una extensión total de 173 kilómetros y la cual disminuirá recorridos de Jalisco a Nayarit a la mitad de tiempo. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina, informó que esta obra permitirá un ahorro de tiempo en los traslados, ya que ayudará en gran manera a detonar la economía de esta región y al comercio en general. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes destacó que con la inauguración del tercer y último tramo Bucerías-Puerto Vallarta de 33.2 kilómetros, la autopista permitirá ventajas para los usuarios en general. Con este tipo de acciones vemos claramente que los tiempos están cambiando. El segundo piso de la cuarta transformación sigue avanzando a toda marcha y cumpliendo los compromisos que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El pueblo de México está muy feliz porque puede ver que las obras no se han quedado en el olvido como sucedía anteriormente. Hoy la realidad es otra. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Gracias a todos, a todas. Quiero agradecer al gobernador de Nayarit, al doctor Miguel Ángel Navarro, su recibimiento y además el gran trabajo que ha hecho al frente de este maravilloso estado. Muchas gracias, doctor. También hay que agradecer al estado vecino, al gobernador de Jalisco, al maestro Pablo Lemus, que está aquí con nosotros. Por supuesto, a los presidentes municipales de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, que están con nosotros. A la senadora Yasmín, que está aquí con nosotros. A la esposa del gobernador, que hace un excelente trabajo acompañando el trabajo del DIF, a todas y a todos.
Estamos por cerrar el año 2024. Cuando hay momentos en donde finaliza un año o finaliza un periodo, pues son momentos de reflexión personal, familiar, y también son momentos de reflexión para el país completo. Y también son momentos para añorar, para soñar, para generar esperanza en el próximo año 2025. Y este 2024 ocurrieron muchas cosas en nuestro país. La primera, se cerró el gobierno del mejor presidente que ha tenido México, de Andrés Manuel López Obrador. Un gobierno que representó una profunda transformación en nuestro país. El 2018 es el año en donde se puede hablar de un antes y un después en la historia de México. Le llamamos la cuarta transformación de la vida pública. La cuarta transformación porque previo a la transformación que vivimos hubo 3 transformaciones en nuestro país. La independencia de México, la reforma encabezada por los liberales mexicanos, por el gran presidente Benito Juárez García, y la Revolución Mexicana. En 2018 inició la cuarta transformación, que a diferencia de las otras 3, se hizo de manera pacífica, por la vía electoral. Después de 6 años de transformación, de gobierno, de la transformación, el 2024 hubo una elección en nuestro país. Una elección en donde la gran mayoría del pueblo de México, 36 millones de votos de personas que ejercieron su derecho, decidieron por amplia mayoría decidió el pueblo de México 2 decisiones importantes. La primera, una decisión contundente de que el pueblo de México quiere que continúe la cuarta transformación, que no haya regresiones, que no haya marcha atrás. Y la segunda decisión que tomó el pueblo de México es que por primera vez en 200 años de independencia de la República, gobernara una mujer. Y como lo dije el día que tomé posesión, no llegó sola a la presidencia. Llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de México. Aprendimos este 2024 que cuando un pueblo toma conciencia de su historia, de su fuerza, de su unión, no hay nada que lo detenga. Aprendimos que a México se le respeta, que las mexicanas y los mexicanos somos de los mejores trabajadores del mundo, no solamente en nuestro país, sino en cualquier país del mundo, especialmente nuestros hermanos en los Estados Unidos. Héroes y heroínas, los mejores trabajadores del campo, las y los mejores trabajadores de la construcción, las y los mejores trabajadores de los servicios, del turismo. Aprendimos que el pueblo unido jamás será vencido. Esa es parte de la enseñanza de este 2024. Y decía que en esta elección decidió el pueblo continuar con la transformación y al mismo tiempo elegir por primera vez a una presidenta.
Y nos corresponde no traicionar ese anhelo del pueblo de México. Por eso, para aquellos que pensaban que iba a llegar el nuevo gobierno, que iba a llegar la presidenta, e iba a traicionar las causas, los principios del movimiento de la transformación, se quedaron con las ganas, porque nosotros no traicionamos nunca al pueblo de México. No traicionamos nuestros principios, las causas que dieron origen a este movimiento social. Nosotros no llegamos al gobierno impuestos por nadie. Nosotros llegamos por la voluntad del pueblo de México. Una voluntad que claramente dijo que se mantengan los principios de la transformación. ¿Y cuáles son esos principios? Por el bien de todos. Así vamos a gobernar, vamos a seguir gobernando con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. No solamente porque es justicia, no solamente porque así debe ser moral y éticamente, sino también porque se demostró que cuando se apoya al que menos tiene, a todo el país le va mejor. Con los programas sociales, aumentando el salario mínimo, mejorando las condiciones de vida, sacando a 9 millones de mexicanos y mexicanas de la pobreza, disminuyendo las desigualdades, es como al país le va mejor. Estamos cerrando el año con récord en inversión extranjera directa. Estamos cerrando el año con récord en el número de empleos. Estamos cerrando el año con récord en salario medio. Estamos demostrando que en México a nadie se le deja atrás, que damos la mano, que somos solidarios, que somos fraternos, que esa es parte de nuestra esencia, de lo que somos las y los mexicanos. Nosotros nos cuidamos como familia, nos cuidamos entre todos, nos cuidamos entre los vecinos. Esa es esencia de lo que llamamos el humanismo mexicano. Y así vamos a seguir gobernando por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio de la transformación es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que el recurso del pueblo es del pueblo, que nadie tiene derecho a tocar los recursos del pueblo que son sagrados, que los recursos del pueblo que se pagan en impuestos se le regresan al pueblo de México, en obras de infraestructura, en obras de beneficio social, en programas de bienestar, en educación, en salud y en vivienda. Que la corrupción se quedó en el pasado, que estamos en el gobierno para erradicar cualquier forma de corrupción y que los recursos del pueblo son para el pueblo. Y el tercer principio, que nunca se nos debe olvidar, con el pueblo todo, sin el pueblo. Fíjense, pasaron estos 3 meses. Más de 16 reformas constitucionales que regresan el sentido social de la Constitución. Por ejemplo, el próximo año, el 1 de junio, entre todas y entre todos, vamos a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Decían que había llegado una presidenta autoritaria, que ya no iba a haber democracia. ¿Cómo elegir al Poder Judicial va a ser antidemocrático? Todo lo contrario. Lo que pasa es que antes, o todavía, ese Poder Judicial sirve a unos cuantos en nuestro país. Pero eso se acabó.
En México gobierna el pueblo, y hay gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y el Poder Judicial estará al servicio del pueblo de México y de la nación. Entre otras reformas, también recuperamos a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. Antes, en el 2013, con la última reforma energética, prácticamente se privatizaron Pemex y CFE. Le pusieron en la Constitución el nombre de empresas productivas del Estado, que no era más que privatizarlas. En 6 años del gobierno de Peña, cayó la producción petrolera, se endeudó Pemex, hasta que llegó el presidente López Obrador y recuperó a Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Pero ahora en la Constitución recuperamos que esas empresas se llamen empresas públicas del Estado, es decir, empresas del pueblo de México, como fue su expropiación y su nacionalización de cada una de ellas. También se aprobó en la Constitución que la Constitución es también para las mujeres. En la Constitución quedó la igualdad sustantiva de las mujeres y queda expresamente establecido que las mujeres tenemos derecho a una vida sin violencia. Y vienen las leyes secundarias de todas esas transformaciones. Decía aquí Ariadna, otra gran reforma constitucional es que los programas de bienestar que hizo el presidente López Obrador ya no se llaman programas, se llaman derechos del pueblo de México porque están en el 4º constitucional. La pensión adulto mayor en la Constitución desde los 65 años. El apoyo a personas con discapacidad en la Constitución. También el apoyo a los jóvenes de preparatoria en la Constitución. Todos los programas de bienestar, el apoyo al campo, los precios de garantía, todos los programas de bienestar hoy son derechos establecidos en la Constitución. Y otra reforma que transforma de fondo y que representa justicia con todas sus letras en nuestro país es la reforma al 2º constitucional que establece que los pueblos originarios son sujetos de todos los derechos, de tierra, de agua, de justicia social, de reconocimiento de su lengua, de la cultura que es origen de nuestra patria. 16 reformas constitucionales y otras reformas a leyes secundarias. Ahora, hacia adelante, ¿qué quiere decir que continúe la transformación? Ya iniciamos en estos 3 meses porque vienen 3 programas nuevos de bienestar. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Iniciamos con 63 y 64 y después vamos con 60, 61 y 62, con excepción de los pueblos originarios, que es completa de 60 a los 64 años de edad para las mujeres. Me preguntan a veces que por qué solo a las mujeres. Ustedes me van a decir quiénes somos, aunque no debería ser así, porque la pareja debe trabajar conjuntamente en los trabajos del hogar. Pero quiénes somos las que principalmente nos dedicamos al cuidado de los hijos. ¿Quiénes somos las que nos encargamos de la casa?
¿Quiénes somos las que cuidamos hasta al marido? Llegamos a los 60 años, ¿sí o no? Llegamos a los 60 años. Ya crecieron los hijos, ya están mayores. ¿Y ahora quién cuidamos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Porque es duro, ¿verdad? Pues como hay mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, su pensión, y después cuando se cumplan 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. El segundo programa de bienestar, becas para todas las niñas y niños que van a escuela pública, desde el preescolar hasta la preparatoria. La preparatoria ya es parte de las becas Benito Juárez que dio el presidente. Ahora, el siguiente año vamos primero con secundaria. Eso quiere decir que todas las y los adolescentes que van a secundaria van a tener beca, todos sin excepción si van a escuela pública. ¿Por qué los que van a escuela pública? Pues porque quien tiene recursos para llevar a sus hijos a una escuela particular, pues tiene recursos. Está bien que haya escuelas particulares, pero el Estado, el gobierno, debe garantizar la educación pública, y la educación pública debe ser la mejor de todas las educaciones, que ya lo es, gracias al Magisterio Nacional. Bueno, esta beca de secundaria le pusimos el nombre de una mujer, es una mujer yucateca, es la beca Rita Cetina. Rita Cetina fue una maestra yucateca que fue maestra de Elvia Carrillo Puerto, una mujer que luchó por los derechos de las mujeres y también por el derecho en particular a que las mujeres pudiéramos votar. Fue perseguida en su época y Rita Cetina fue una maestra que se dedicó a garantizar que las niñas tuvieran educación. Fíjense cuánto hemos avanzado. De aquella época, hace 100 años, donde se consideraba que las mujeres no tenían derecho a la educación, a una mujer en la presidencia de la República. Hemos avanzado mucho como país, como nación, en todas las formas de transformación. Bueno, entonces, todos los jóvenes de secundaria, su beca. La beca es un derecho también para las y los niños de nuestro México. Después nos vamos a primaria y a preescolar. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Los compañeros servidores y servidoras de la nación, que si están por aquí hay que darles un fuerte aplauso porque son el corazón del gobierno de la transformación. Están pasando a todas las casas para recoger sus opiniones. Están haciéndoles una encuesta que diseñó la Secretaría de Salud para saber su situación de salud. Si tienen diabetes, hipertensión, si van al médico, todo lo que se pueda saber sobre la persona, obviamente de manera voluntaria. Ya vamos casi en 7 millones, ¿verdad, Ariadna?, de visitas de los 12 millones de adultos mayores. También estamos contratando enfermeras, enfermeros, médicas, médicos, que van a trabajar junto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar. ¿Con qué objeto? Son más de 22,000 que estamos contratando de las comunidades. ¿Qué objeto tiene? Que a partir de febrero, en enero es su capacitación, a partir de febrero
van a visitar una vez al mes o una vez cada 2 meses a todas y todos los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Van a tomar sus signos vitales, a platicar, a saber su situación de salud. No crean que los van a visitar una vez. Este es un programa permanente. Ya cada mes los van a visitar, se van a poner de acuerdo con ustedes y a mediados del próximo año, junto a los bancos de bienestar, vamos a empezar a instalar farmacias del bienestar para que ahí puedan ir por sus medicamentos gratuitos, los básicos, las y los adultos mayores y las personas con discapacidad. ¿Qué más vamos a hacer? Hace un momento tuvimos una reunión muy importante con el gobernador Navarro. Ayer la tuvimos con el gobernador de Jalisco. Estamos cerrando la gira por todo el país. Mañana vamos a Tlaxcala y ya habremos visitado las 32 entidades de la República. Y no crean que ya terminamos, vamos a seguir visitándolos aquí en Nayarit cuantas veces sea necesario, porque tenemos una característica los gobiernos de la transformación. Está bien el escritorio, está bien las reuniones, pero somos gobiernos de territorio. Nosotros con la gente siempre. Bueno, acordamos con el gobernador Navarro varias obras. ¿Cuáles les interesan aquí a ustedes? Así como hoy se está inaugurando la última parte de la carretera que viene a Puerto Vallarta y a Bucerías, pues falta la que va de aquí a Tepic, que ya se está haciendo, y agradezco aquí a la empresa Motengil, que es quien se ha dedicado a este trabajo, y a la empresa Ideal, que también son parte de esta obra tan importante. Pero aquí vamos a hacer un puente, ya acordamos que inicia el próximo año. Ese puente le llamaron Puente Federación, ¿verdad? Que une a Bahía de Banderas con Puerto Vallarta para evitar el tránsito. Lo empezamos el próximo año, pero ya sé que es el nombre de un nayarita, pero yo les quiero proponer que le pongamos el nombre de un poeta mexicano, el Puente Amado Nervo. ¿Qué les parece? Es el puente de la Concordia entre Jalisco y Nayarit. Bueno, esa es una de las obras. La otra obra que nos ha pedido el gobernador, que esa tenemos que iniciar con el proyecto y la vamos a iniciar un poco después, es para que todos los pueblos que están en la costa nayarita puedan tener agua de buena calidad. Entonces vamos a hacer un acueducto. Vamos a seguir haciendo caminos artesanales para toda la zona wixárika. Y otras obras que ya vamos a ir anunciando poco a poco. Algunas son aquí, otras son... Sí, yo sé que hace falta mucho. Todavía tenemos que acabar el hospital del IMSS Bienestar que está en Tepic, de 3er nivel, y otras obras muy importantes. Además, estamos... Que haya acceso a la playa. Sí, nos vamos a poner de acuerdo. Las playas son del pueblo, no son de nadie en particular. ¿Qué es lo importante? Que 2025 nos va a ir muy bien. Diría la maestra Delfina, que puso
en alto esa palabra, nos va a ir requete bien en Nayarit y en todo México, porque vamos a conservar nuestros principios, nuestras causas, y hay mucha unidad en nuestro pueblo. Hay diferencias con algunos, pero es parte de la democracia. Debemos estar contentos de que en México haya democracia, haya libertades, haya crecimiento, haya desarrollo y sobre todo un pueblo unido que sabe de su fuerza y de su historia. Por mí, que sepan que vamos a regresar a Nayarit, vamos a dar la vuelta por todo México, vamos a seguir recorriendo el país y que tenemos muy claros nuestros principios. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Nayarit ni al pueblo de México. ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Gobernador constitucional del estado de Nayarit, doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Es para los nayaritas un gusto, un honor darle a usted la bienvenida en esta gira de trabajo que hace por nuestra entidad y que seguramente habrá de repetirse a lo largo de su gobierno de la Cuarta Transformación en la construcción de su segundo piso. Agradezco de la misma manera a los funcionarios públicos del gobierno federal, del gobierno estatal, la presencia de grupos de pueblos originarios, de presidentes municipales, de medios de comunicación, de todos y todas los aquí presentes que hacemos con usted fuerza común para seguir transformando a México por la ruta del derecho social, por la ruta de los derechos humanos y por el relanzamiento, refundación en su caso, de las instituciones de la República como alternativa principal para generar justicia a lo largo y ancho de nuestro territorio. Sabemos que llegar al gran honor de ser presidenta de México es también, por otro lado, altamente una responsabilidad que en ocasiones se entran en situaciones de conflicto y de riesgo. Siéntase, presidenta, al inicio de su gobierno, que tiene incondicionalmente la fuerza y el apoyo de todo el pueblo de Nayarit, que le respalda a cada momento. Agradezco en ese momento también la presencia del gobernador del estado de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus, que seguramente, haciendo a un lado las circunstancias que en ocasiones nos polarizan en campañas, coincide en que tenemos que fortalecer por el bien de México a la jefa de Estado Nacional, a la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, que tenemos que respaldarla en la dura tarea diaria. Nos ha alentado mucho la reunión que hemos tenido sobre los proyectos de Nayarit. Son proyectos eminentemente sociales, son proyectos profundamente humanos, son proyectos que tratan de vincularse estrechamente con su alta sensibilidad social y son proyectos que en todo momento tratan de generar la estabilidad
social en Nayarit para abonar con la gobernabilidad que usted tiene como responsabilidad en todo el país. Sabemos que ha mandado también diferentes propuestas de reformas a leyes secundarias y también reformas de carácter constitucional, de las cuales han sido coincidencias de muchos años dentro de una lucha, de un proyecto eminentemente social, con raíces de vinculación a las aspiraciones que tiene el pueblo. Esas propuestas que llegan al Congreso Federal y que han sido aprobadas, particularmente las reformas constitucionales, han sido aprobadas en todos sus términos por el Congreso del Estado, aquí en el estado de Nayarit. Que no nos asombre, porque en ocasiones hay gentes que se asustan. No, al Congreso se va para crear mayorías, no para estar titubeando ante reformas que el país está clamando sean aprobadas. ¿Qué de raro tiene aprobar y respaldar las reformas que usted ha impulsado? Además, son reformas que no se escondieron, que a lo largo de la campaña política que usted llevó a cabo, que terminó en el pasado mes de junio, se habló con claridad de lo que se pretendía, de cómo fortalecer e enriquecer el contexto social y cómo volver a traer esa Constitución de 1917 que se fue diluyendo con el paso del tiempo para hacer una Constitución de carácter mercantil y perder el propósito social. Hoy, paso a paso, se vuelve a recobrar en una lucha incesante por tratar de conquistar las mayorías sociales, esa Constitución que tanto necesita México. Hoy lleva a cabo usted de manera perseverante el generar una vivienda para todas y todos los mexicanos. No podemos, en un criterio egoísta, hacer a un lado el humanismo que usted propone. Si no es para todos la justicia, usted lo ha dicho, de ninguna manera se puede hablar de transformación. La transformación está para romper egoísmos, para sentir lo que el hermano no tiene, para poderle hacer llegar. Su servidor fue legislador de la República del 2000 al 2006, senador de la República. Y en aquel entonces el Banco de México tenía recursos por alrededor de 20,000 millones de pesos que no eran reclamados con el paso de mucho tiempo atrás por diferentes circunstancias de mexicanos. En aquel entonces se utilizaron para generar un financiamiento de financiera rural, una financiera rural que le dio recursos a los que ahí trabajaban, y los que ahí trabajaban que dirigían los apoyos no al sector productivo que tanto lo necesitaba. Por eso, con el paso del tiempo, perdió su propósito y generaron en aquel entonces quienes gobernaban mayorías legislativas. Hoy en día, que no les asuste, las reformas del Infonavit se van a llevar a cabo, y se van a llevar a cabo porque los mexicanos deben tener vivienda. El hecho de no tener seguridad social no puede excluirlos de ese derecho, de ninguna manera. Por eso, aquí en Bahía de Banderas, donde vienen gente de tantas partes del mundo a disfrutar de las posibilidades que tienen, también vienen mexicanos a trabajar porque no encuentran trabajo en sus lugares de origen, y Nayarit con mucho gusto les abre los brazos y se los seguirá abriendo. Y para ellos ya tenemos
con el municipio 6 hectáreas para construir vivienda de carácter social. Habremos de hacerlo. Habremos de hacerlo. Y también fortalecemos el modelo de salud que usted propone. Y también fortalecemos el modelo productivo. Y también fortalecemos el modelo en seguridad. Y también damos justicia a los pueblos originarios. Y también estamos al pendiente, porque usted marca la pauta a cada momento, de ver que la responsabilidad que tenemos debe de llevarnos, entregarnos en cada segundo en la responsabilidad que el pueblo nos dio y que de ninguna manera podemos defraudar. Gracias por estar aquí presente, señora presidenta. Gracias por alentarnos con las propuestas que le hemos hecho y que usted ha tenido a bien empezar a darnos la posibilidad o la certeza del trámite. Gracias por venir a Nayarit. Nayarit es suyo. Nayarit es parte de la República. Nayarit es parte del corazón de Claudia Sheinbaum. Con usted, vayamos adelante. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, maestro Jesús Esteban Medina. Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta. A continuación, informamos sobre los datos técnicos de la inauguración de este tercer tramo de la autopista Jala-Puerto Vallarta. Adelante con la presentación. Es una autopista que en total tiene 173 kilómetros. Con el presidente López Obrador se inauguraron 2 tramos, de Compostela a Las Varas y de Las Varas a Bucerías. Y el día de hoy estamos teniendo el evento de inauguración de los últimos 33.2 kilómetros de intervención. Aquí se invirtieron 2.024 millones de pesos, se ejecutó en 2 años, trabajaron 2.000 compañeros y se están ahorrando 2 horas y media en total. Desde Guadalajara hasta acá se hacían 5 horas y media, ahorita se están haciendo 2 horas 40 minutos. Adelante. Aquí se ve cómo se conforma, fue un esfuerzo grande. Adelante, son 21 estructuras, de estas son 8 puentes de entre 6 y 15 metros de altura y de hasta 300 metros de longitud. Hay 13 pasos vehiculares de entre 5 y 6 metros de altura y hasta 40 metros de longitud, un entronque y una caseta. Y además un ramal hacia el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta de 5 kilómetros. Adelante. Aquí, para que vean igual la magnitud, la dimensión, son cerca de 3 millones de metros cúbicos de corte, que son las excavaciones, 2.600.000 metros cúbicos de terraplén, que son estos rellenos, 353 traves que se montaron para construir los puentes, 2.600 toneladas de acero, 40.000 metros cúbicos de concreto hidráulico que se utilizaron aquí y 192.000 metros cúbicos de mezcla asfáltica. Sigue trabajando la Tepic-Compostela. Esta obra estará concluida en mayo de 2025. Con esto también consolidando parte de los trabajos que inició el presidente López Obrador y que en esta segunda etapa de segundo piso de la transformación estamos cerrando. La siguiente. Y pues el agradecimiento siempre a los trabajadores, a las trabajadoras de la industria de la construcción, a la empresa, a todos los cuerpos técnicos que participan en estas obras. Procedemos con el corte del listón inaugural. Autopista Jala-Puerto Vallarta, tramo Bucerías-Puerto Vallarta.
a cargo de la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, e integrantes del presidium que la acompañan.